Hola a todos y bienvenidos al capítulo 3 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad vamos a trabajar con las entradas y salidas digitales mediante el uso de componentes externos que serán un pulsador y un LED. Dichos componentes los colocaremos en una placa de proyectos comúnmente llamada protoboard o en inglés breadboard. Vamos a detenernos unos instantes en la protoboard para ver cómo se utiliza, ya que será la base de cualquier proyecto que requiera el uso de componentes externos a la placa Arduino. Como se muestra en pantalla, la protoboard consta de una gran cantidad de orificios para conectar tanto componentes electrónicos como cables de interconexión entre los mismos. La hilera superior se la suele llamar riel de tensión. Riel ya que se trata de dos líneas paralelas como las vías de un tren. Estas líneas paralelas, identificadas de color azul para el polo negativo o masa y de color rojo para el positivo, servirán para conectarle a ellas los distintos componentes mediante cables. Ya que estas líneas ocupan toda la extensión de la protoboard, hace fácil acceder a cualquier polo de alimentación desde cualquier parte de la misma sin necesidad de largos cables. Luego, los orificios interiores se encuentran conectados mediante hileras verticales y llegan hasta un surco o canal donde se interrumpen. Este surco es útil para conectar chips que tienen sus pines en dos hileras, técnicamente con un encapsulado del tipo DIP. Por ahora no usaremos ningún chip, estaremos conectando un pulsador que nos servirá a modo de entrada para un pin digital de Arduino y un LED como salida conectado a otro pin digital de Arduino. Como decía anteriormente, usaremos solo dos componentes, un pulsador simple del tipo normal abierto, es decir que sin tocarlo el pulsador se comporta como un circuito abierto y al presionarlo se cierra. El otro componente es un LED. Ya vimos cómo encender un LED en el capítulo 2, pero este LED ya se encontraba conectado internamente en la placa Arduino. Por eso ahora deberemos aprender un poco más de este componente. Aquí tenemos el circuito completo que utilizaremos. Voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Comencemos con el LED. LED significa diodo emisor de luz y tiene polaridad. Es decir que debemos alimentarlo de la forma correcta para que circule corriente por el mismo y emita luz. Una de las patas del LED se denomina ánodo y debe recibir una tensión positiva para encender. La otra pata se denomina cátodo y corresponde al negativo o masa. El LED visto de arriba tiene un bisel y no es del todo circular. Una parte se aplana. La pata que está más cerca a dicha zona es el cátodo. Evidentemente, la otra pata será el ánodo. Es importante identificar correctamente el ánodo y cátodo del LED antes de conectarlo a la protoboard, ya que si se conecta al revés no funcionará. Arduino, cuando coloca un nivel alto en un pin digital, está aplicando una tensión de 5 volts. Toda entrada y salida digital podrá tener solo dos valores de tensión, 0 volts para un nivel lógico bajo o low y 5 volts para un nivel lógico alto o high. Como el LED funciona con 3 volts, tendremos que colocar una resistencia en serie. Una resistencia es un componente electrónico que reduce la corriente que circula y así genera una caída de tensión sobre la misma. De esa manera podremos encender el LED de forma segura sin quemarlo. El valor que usaremos de resistencia es de 330 ohms. No es necesario un valor exacto y por ejemplo funcionaría correctamente con una de 220 ohms o 470 ohms. Solo variará levemente la intensidad de la luz. Las resistencias se manejan con un código de colores sobre 3 barras para indicar su valor.
No vamos a entrar en detalle, ya que requeriría de una explicación más extensa y no deseo entrar en cuestiones demasiado teóricas por el momento. Solo es importante recordar que un valor de 330 ohms es adecuado para encender un LED. La idea del pulsador como método de entrada es que sin presionarse al pin digital de Arduino le lleguen 0 volts y al presionarse le lleguen 5. De esa forma, con la función Digital Read, leeremos el pin y sabremos si el pulsador ha sido presionado o no. Colocaremos el LED como se muestra. El cátodo nos quedará del lado izquierdo y mediante un cable lo pondremos al negativo del riel de tensión. El ánodo se conectará a un extremo de la resistencia de 330 ohms. El otro extremo se conectará mediante un cable directamente al pin digital número 3 de Arduino. De esta manera ya tenemos listo el conexionado correspondiente a la salida. El circuito de entrada estará conformado por el pulsador, que lo colocaremos como se muestra. Un extremo lo conectaremos mediante un cable al polo positivo. El otro extremo lo conectaremos de forma directa mediante la resistencia de 10 kΩ o 10K, que es como suele decirse en la práctica. Desde el mismo extremo saldremos con un cable directo al pin digital número 2 de Arduino. Su funcionamiento es el siguiente. El pulsador, estando en reposo, es un circuito abierto, con el cual el pin 2 de Arduino estará conectado a masa mediante una resistencia de 10K. Cuando presionamos el pulsador, se cierra el circuito y el polo positivo con sus 5 volts llegarán a una bifurcación. La corriente siempre elige el camino de menor resistencia, entonces podrá elegir pasar por una resistencia elevada de 10K o ir directamente al pin 2 mediante el cable de resistencia prácticamente nula. Como siempre elige el camino de menor resistencia, circulará por el cable y llegarán los 5 volts al pin 2, logrando el efecto deseado. Finalmente debemos alimentar la protoboard. Esto lo haremos conectando un cable desde Arduino en la sección Power desde el pin identificado como 5 volts y con otro cable conectaremos GND o Ground de Arduino al negativo de la protoboard. Vamos a escribir un simple programa para verificar que esté todo correcto conectado y de paso introducir algunos nuevos conceptos. Como ya vimos el capítulo 2, debemos comenzar con la función setup, donde haremos tareas de inicialización que se ejecutarán una sola vez. Void setup, abrimos llaves y vamos a poner pin mode. Abrimos paréntesis, colocamos el número de pin, en este caso el 2, y luego de la coma input, todo en mayúsculas. Aquí definimos que el pin 2 lo queremos como entrada, ya que de él leeremos el estado del pulsador. Ahora nuevamente pin mode, pero ahora con el pin 3 como salida. Comenzamos la función loop como ya sabemos. Para leer el estado de un pin usaremos la función digital read, que toma un único parámetro y es el número de pin. Pondremos el número 2 y listo. Esta función nos devolverá low si el valor del pin está a 0 volts y high si está a 5 volts. A nosotros nos interesa detectar cuando el pin 2 pasa a un nivel alto, por eso vamos a preguntar si el valor leído es alto. Digital read entre paréntesis 2 igual a high. Como estamos haciendo una comparación, se utiliza el doble símbolo de igual. Para evaluar si esta condición es verdadera, es decir, que el valor leído tiene un nivel alto, debemos usar una sentencia especial llamada if. If en español significa sí, sí a modo de pregunta, es decir, que lo que hace es evaluar si una condición es verdadera o falsa. Si es verdadera, ejecutará un bloque de código. Si la condición es falsa, ejecutará otro bloque. Por eso, vamos a completar la línea con el comando if como corresponde. If, vamos a poner entre paréntesis, digital read, entre paréntesis 2, igual a high. Y vamos a abrir una llave.
Presionamos Enter y, como siempre, al ir a una nueva línea, el editor nos cerrará la llave. Aquí colocaremos el código que debe ejecutarse si la condición es verdadera, es decir, que si la entrada efectivamente tiene un valor alto, lo que significa que el pulsador está presionado. Vamos a encender el LED y usaremos la ya conocida Digital Write. Digital Write, entre paréntesis, 3, y High vamos a colocar, de manera de poner un nivel alto en el pin digital 3 de Arduino, que está conectado en nuestra protoboard mediante una resistencia al LED. Luego usaremos la palabra else, que significa en español si no, es decir, que luego del else pondremos el bloque de código que se ejecutará si la condición no es verdadera. Recordar que la pregunta del if era si la entrada estaba en alto. Aquí llegaremos si la entrada está en bajo. Si está en bajo significa que el pulsador no está presionado, entonces el LED deberá apagarse. Por eso con Digital Write pondremos un valor bajo. La sentencia if es útil para hacer simples consultas y permite tomar decisiones. Se utiliza en infinidad de casos y es un bloque de programación fundamental. En posteriores capítulos veremos múltiples casos de su uso, por eso es importante entenderlo bien. El programa ya está listo, pero antes de subirlo a la placa vamos a hacer algunas anotaciones y repasamos lo que estuvimos haciendo. Aquí en la sección del Setup tenemos al pin 2 como entrada, luego el pin 3 como salida, después tenemos la condición if, donde vamos a evaluar si la entrada está a nivel alto. Si es así, significa que el pulsador está presionado, entonces deberemos encender el LED. Si no es así, entonces el pulsador no está presionado y debemos apagar el LED. Muy bien, hacemos clic en verificar para revisar que no haya errores y posteriormente subir para que Arduino ejecute nuestro programa. Ya verificamos que las conexiones en el protoboard están correctas y también el código para encender el LED al pulsar. Por cierto, felicitaciones, y si algo no ha funcionado, a revisar las conexiones, polaridad del LED, algún que otro cable en falso contacto. La práctica hace al maestro, así que a no decepcionarse si no sale a la primera. Tenemos un dispositivo que es programable, con lo cual sin modificar el hardware, es decir, nuestro circuito, podemos hacer un nuevo programa que cambie el comportamiento cuando se presiona el pulsador. ¿Qué tal si al presionarlo hacemos que quede el LED encendido de forma permanente y al presionar nuevamente se apague? Buena idea, ¿no? Perfecto, ya tenemos un nuevo proyecto. Vamos a comenzar con el código actual y hacerle algunas modificaciones. Recordar cuál es el pin de entrada y cuál es el de salida ahora es sencillo, pero tener que trabajar con valores numéricos es poco práctico. Por suerte existe una solución y ella es el uso de variables. Una variable la define uno con el nombre que desee y puede almacenar información, además puede variar su contenido, de allí el término de variable. Por ejemplo, podemos escribir lo siguiente en la primera línea, justo antes de setup. Colocamos el cursor justo al inicio de void y damos un par de enters para dejar espacio. Luego vamos al principio y escribimos int, un espacio, pulsador, todo con mayúscula, igual a 2 y punto y coma. Int es la abreviatura de entero en inglés. Es decir, que será una variable que puede almacenar un número entre 0 y 255. No puede almacenar un valor con comas decimales. Escribimos pulsador, todo con mayúsculas, que será el nombre de nuestra variable. Este nombre puede ser cualquiera que queramos, como por ejemplo botón. Suele ponerse todo en mayúsculas para saber que es una variable propia y no una de sistema. Luego colocamos el símbolo de igual y el número 2.
De esta manera tenemos una variable llamada pulsador que contiene el número 2. Hagamos otra, esta vez la llamaremos LED y tendrá asignado un valor de 3. Como verán, la idea es poder reemplazar cada ocurrencia del número 2 con la palabra pulsador y del número 3 con LED. Así es más entendible nuestro código y no tenemos que estar recordando el número de pin al cual está conectado el pulsador o el LED. Lo definimos al principio y luego hacemos referencia por su nombre. Vamos a la sección de Setup y en el primer Pin Mode reemplazamos el número 2 por pulsador. En la línea siguiente reemplazamos 3 por LED. En la sección de Loop borraremos todo lo que se encuentra entre sus llaves. Usaremos un código nuevo. Escribamos lo siguiente: while, entre paréntesis, digital read, pulsador, igual a low. Abrimos llave, enter y automáticamente, como ya sabemos, se nos cierra la llave. La sentencia while significa mientras en español y al igual que el if, evalúa una condición. Si es verdadera, ejecuta todo el código que esté entre sus llaves. Si evalúa falso, entonces sale y ejecuta la línea que le siga. Lo que acabamos de escribir se traduce en lo siguiente: mientras que el pulsador tenga un valor bajo, ejecutaremos nada. Sí, nada, ya que el pulsador en bajo significa que no está presionado. While es un bucle infinito. Mientras la condición evaluada sea verdadera, ejecuta el código entre sus llaves y así todo el tiempo. Sale del bucle o lazo cuando la condición es falsa. Es perfecta para nosotros, ya que básicamente lo que estaremos haciendo es esperar hasta que el pulsador sea presionado. Mientras tanto, no hacemos nada. Cuando se presione el pulsador, se irá a la siguiente línea fuera del bucle while, que es la siguiente: estado es igual a digital read de LED. En la variable estado guardaremos el valor que nos devuelva digital read del LED. Es decir, que estamos viendo si el LED está encendido o apagado. Esto se puede hacer sin problemas, aunque el pin del LED esté definido como salida. Es importante saber si el LED está encendido o no, ya que usaremos un único botón para cambiar su estado, con lo cual si está encendido lo apagaremos y si está apagado lo encenderemos, siempre el caso opuesto. La variable estado la tenemos que declarar como hicimos con pulsador y LED, así que vamos brevemente al principio del código y escribimos int estado igual a low. Ya que declaramos la variable estado, le asignamos un valor bajo, asumiendo que arrancamos con un LED apagado. Volvemos al código dentro del loop y escribimos lo siguiente: digital write, entre paréntesis LED, not estado. El símbolo de admiración delante de la variable hace que la niegue. En inglés se dice not, es decir, que cambie al opuesto. Para ser gráfico, supongamos que arrancamos el programa. Estado tiene un valor bajo. Si presionamos el pulsador, saltamos el primer while. Estado lo cargamos con el valor del LED que está apagado, es decir, un valor bajo. Luego con digital write colocamos en el pin del LED el estado contrario, es decir, un estado alto, y así lo encendemos. Si el caso hubiese sido que el LED está encendido, estado tiene un valor alto y con digital write escribiremos el valor contrario al de encendido, es decir, apagado o low. No te preocupes si no se entiende del todo ahora. Lo mejor es practicar y hacer el ejercicio como el anterior. Asumir un valor y ver qué pasa. Luego asumir el valor contrario y ver qué pasa entonces. Al fin de cuentas, el digital write escribe el valor contrario al que se encuentra el LED en ese momento. Última línea y ya probamos cómo sale esto. Prometo que es suficiente por este capítulo. Escribiremos lo siguiente: while digital read de pulsador igual a high. Es igual que el primer while, pero esta vez comparamos con un nivel alto.
Esto lo hacemos porque el pulsador, al ser un componente mecánico, tiene contactos eléctricos que producen los llamados rebotes. Es decir, que al presionar el pulsador por breves periodos de tiempo, los contactos rebotan y generan pulsaciones fantasma hasta que se estabiliza. Es decir, que un pulsador en el mundo real no pasa de abierto a cerrado de forma instantánea, sino que demora algunos milisegundos. Este tiempo, aunque parezca ínfimo, es captado por el Arduino, que trabaja en el orden de los microsegundos, es decir, millonésimas de segundo, y puede detectar estos rebotes que se producen en el pulsador mecánico. Para evitarlo, se debe usar en el programa rutinas que se denominan antirrebote. Una forma sencilla es con este último while, que lo que hace es esperar a que el botón deje de estar presionado antes de que el loop vuelva a ejecutar la primera línea. Vamos ya mismo a verificar si no hay ningún error, a subir y probarlo en el mundo real. Genial, sin modificar el circuito logramos un comportamiento diferente al del primer programa. Les dejo en pantalla un código para que prueben. Usa funciones que ya utilizamos con anterioridad y hace que al presionarse el pulsador se encienda el LED por 5 segundos y luego se apague solo. Eso es todo por este capítulo, lleno de nuevos conceptos, y espero que les permita vislumbrar el potencial de los microcontroladores y su infinidad de usos. Con componentes básicos vimos 3 programas diferentes. Para el próximo capítulo usaremos una entrada analógica con un potenciómetro para controlar el brillo de un LED mediante la salida PWM, es decir, modulación por ancho de pulso. Como siempre, les pido se suscriban para recibir notificaciones, y por cualquier duda o comentario lo pueden hacer debajo, que con gusto les responderé. Chao y hasta la próxima.